Ok, vamos a seguir el segundo video de anatomía. Bueno, como siempre estamos en el canal. Ese es el canal. En el blog, Los Idealistas Blog en Facebook. Ahí pueden seguir mis trabajos de otros de los miembros. En la galería, bueno, esa es mi galería personal. Perdón, Los Idealistas Galería es la galería del grupo. Y Los Idealistas grupo donde puedes hacerte miembro y postear. Bueno, a ver, se ve bien. Ya. Vamos a seguir donde nos quedamos. Tengo que cubrir las páginas en caso haya algo de derechos del autor y toda esta vaina, ¿no? O sea que... si es que hay eso, no me... Espero que disfrutes el video y no hagan tanto problema con esto, ¿no? Voy a centrarlo un poco más. Ahí está. Ya. Entonces vamos a seguir, ¿no? El título dice ¿cómo hacer una figura más atractiva? Se refiere a la mujer, ¿no? Hazle una cabeza más pequeña, cuello más alto, hombros más anchos, más altos los pechos, dice, brazos largos, una cintura más angosta, más alta, manos más grandes, igualito, caderas más redondas y más altas, piernas más esbeltas, igualito, piernas más largas, el pie del mismo tamaño o más chico, ¿no? Te está diciendo que es una manera de modificar, digamos, de una figura realista, ¿no? Una figura realista casi se queda a lo verdadero. Ya si estamos viendo pues figuras ideales o quieres tener un estilo, vas cambiando las proporciones, ¿no? Y eso es cuestión de ir tratando, copiar buenos ejemplos. Depende del estilo que quieras, ¿no? Si eres realista, no se cambia mucho. Si eres un poco más ideal o más clásico, o quieres un estilo más imaginario, hay que empezar a jugar con las proporciones que indica, ¿no? Para que se vea más, digamos, entre comillas, atractiva, ¿no? Acá, por ejemplo, te dice, en términos de dibujo o la composición, si por ejemplo has dibujado algo, ponlo en silueta y vas a ver si se distingue. Lo mismo en este caso, ¿no? En silueta. Entonces la silueta si lee bien la silueta, tu dibujo está bien. Si no lee bien la silueta, hay un problema con el dibujo. Es una manera de clarificar las formas composicionalmente, ¿no? En composición. Si no está muy claro, como esta, no se entiende, pues, porque el pelo está acá. Si lo pusiéramos en sombra, entonces es difícil, es mala composición, ¿no? No es muy buena. En cambio acá está clara, tú simplemente por la silueta la puedes distinguir, entonces quiere decir que está bien el dibujo, ¿no? Entonces siempre hay que chequear esas siluetas. En la escultura se usa mucho porque a mí me lo enseñaron, pero se apagan las luces y se chequea solamente la silueta en todos los ángulos, ¿no? Se da vuelta y empiezas a ver la silueta. Tengo una buena silueta, ¿no? Dice otra falla es la simetría. Bueno, si estás haciendo un estilo griego, obviamente no hay problema. Pero si quieres un estilo más dinámico, como el Renacimiento y todas estas cosas, mira todo el cambio ¿no? Las formas cómo se cambian, ¿no? El torso, el pelvis, la pierna, lo que se llama el contraposto. Buenos tips lo que dice. Tiene algo de cierto. Aquí el contraposto, el famoso contraposto, que es la línea que se decía la serpentinata, ¿no? Esa línea de especie de serpiente que hay a través del cuerpo. Obviamente depende del tiempo en que se creaban las figuras, ¿no? En el griego es un poco más tiesa,
el Renacimiento se empieza a ser más expresivo. Si ves las esculturas manieristas tienen mucho movimiento. Este ya es más tardío, es un poco más realista, ¿no? Lo ves por las proporciones. Pero se mantiene esa curva, ¿no? Muy diferente a estos estilos antiguos, ¿no? Los griegos, perdón, los egipcios, el griego un poquito más antiguo, más arcaico. No creo que este sí creo que se han equivocado, pero no creo que está dura, como dicen, sino que es la posición, ¿no? Si vas a lanzar algo, no necesitas ser tan exagerado así, ¿no? Acá le dice la S ociosa, lazy S. No entiendo qué quiere decir, pero te está diciendo el movimiento simplemente lo opuesto. Si agarraras una curva, empieza a ir por todos lados, ¿no? Puede ser algo subjetivo, pero ya cuando dibujas mucho, empiezas a componer, te das cuenta de las partes abstractas, ¿no? Que realmente lo que más interesa es la composición y ya luego el cuerpo está en esa curva. Ese es un poco más avanzado, ¿no? Cuando uno recién empieza quiere al menos intentar hacer un cuerpo bueno. Entonces ya la composición es un poco más difícil, porque ya cuando la dominas, ya puedes ir manipulando, digamos, el cuerpo de una manera compositiva, ¿no? Entonces son conceptos de escultura, igualito acá, ¿no? Lo opuesto. Esto sale en Bridgman, estos son los ángulos que existen en cada forma. Las curvas escondidas, digamos, esa S escondida que puedes encontrar. Eso realmente cuando uno son inferidas, ¿no? No existen, sino se pueden dar por medio de la luz, o los músculos te dan esa tendencia de S. Ya las 5 combinaciones de las masas movibles. Aquí están las 3 masas importantes: la cabeza, el torso, el pelvis, y cómo van cambiando, ¿no? Se mueve la cabeza para atrás, el pecho igual, la cadera un poco para abajo, ya que está en 3 dimensiones, ¿no? En 3/4, ¿no? Entonces ya cuando empiezas a hacer posiciones más complicadas, empezar a tratar de entender en qué posición está la cabeza, en qué posición está el pelvis y el torso, ¿no? Esos 3, imagínatelos así, ¿no? Acá justo tengo. Esto viene a ser la cabeza, vamos a hacerlo un poco más pequeña. Es bueno que visualices eso en cajas o usa estas cosas así, ¿no? Puedes hacer pequeños bloques de cartón o madera. Puedes hacer tu muñequito así, ¿no? Un alambre y unos cartones y el centro de la espina, para que vayas viendo cómo en cada posición, en diferentes posiciones se va jugando, ¿no? Se hace, si está así normal, en esta posición se hace tilt así y así, ¿no? Lo mismo acá. Este está casi aquí, pero ya rota el torso y la cabeza también, ¿no? Esta como baja. Eso es mejor verlo en esculturas, digamos, más artísticas. En el cuerpo está bien para ver, digamos, cómo van cambiando. Pero también quieres estudiarle buenas piezas para que veas cómo el artista ha manipulado eso, ¿no? Y siempre tratar de encontrar esos 3 elementos. No solamente dibujar la figura plana, sino en 3 dimensiones, ¿no? En esas cajas, con en esos cubos, ¿no? Aquí, bueno, esto ya entra en lo que es proporciones en unidades de cabezas. Y bueno, considera la cabeza como una unidad. Y ya te dice, pues el torso va a ser una unidad 0.5 por 1.2. Hasta se da el trabajo de medírtela, ¿no? 1 por 1.2. Entonces realmente puedes hacer esas cajitas y jugar con ese torso, ¿no? Para eso sirven esos muñecos de madera que
Bueno, por ahí lo tengo, esos artísticos de madera para entender la forma. Pero que hay que ver que esta caja, ¿no?, está inclinada siempre, inclinada hacia acá. Esa es su posición natural. ¿Por qué? Porque la espina tiene una cierta curva, ¿no? Eso, por ejemplo, yo me olvido mucho, entonces hay que estudiar siempre el perfil muy bien. Y estudiarlo significa dibujarlo, ¿no? Yo tengo que agarrar y no tengo que dibujarlo exacto, pero simplemente puedo practicar esas cajas, ¿no? Aquí está la espina, este lápiz, la espina hacia acá, memorízate esa curva, ¿no? Y acá ya puedes poner la pelvis así y el tórax así, ¿no? Entonces tú lo repites bastantes veces, porque es así, el dibujo son patrones, ¿no? Cuando uno empieza a dibujar y empieza cuando ya la vista de enfrente, por ejemplo, ¿no? Con la caja esta, ya te vas a dar cuenta que está inclinada hacia atrás, ¿no? Si la proyectas, esto se llama proyección. Vamos a ver esas cosas cuando empiece, abra un folder sobre dibujo, pondré arquitectura o dibujo, o son conceptos que existen en el dibujo. Y esta caja estaría pues inclinada, ¿no? Es la posición, digamos, natural. Acá, por ejemplo, se ha equivocado. Está midiéndola así, que bueno. Pero en realidad la caja está... Si seguimos esa inclinación, tendría que verse así, ¿no? Del frente. Porque está hacia abajo, este está hacia arriba y este está de frente. ¿Ves? De frente, hacia arriba, hacia abajo. Entonces eso hay que mantener en cuenta. Aquí simplemente está en ortográfico, quiere decir que no hay ningún tipo de... Las cajas no están en ningún tipo de perspectiva para medir, pero realmente se está equivocando en las posiciones, ¿no? Aquí está un poco más real, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba. Y así empieza a cambiar el torso. Entonces tratar de imaginarse así, ¿no? Acá dice el torso de la mujer de realista simplificado. Aunque debe ser al revés, ¿no? Uno siempre tiene que pensar en lo más simple y va avanzando, ¿no? En el dibujo al menos cuando recién empiezas, tienes que tratar de ubicar los planos, lo que se llama el bloqueado. Le dice shapes o figuras, las zonas le puedes decir formas, vas ubicando las formas y luego los músculos y luego lo real, ¿no? A veces se confunde estas dos cosas. Lo que pasa es que en la piel se crean diferentes formas porque hay grasa, ¿no? No hay una traducción literal de los músculos acá, al menos que sea muy musculoso y realmente salen a la superficie y se ven. Por ejemplo, la panza está dividida en... Perdón, no la panza, el músculo del estómago, se me olvidó el nombre. El oblicuo, no, el oblicuo es bueno, el músculo de acá está dividido en 4, ¿ves? Si sacamos la piel. Pero en la mujer no se ve, más que se siente esta bola, que acá lo está describiendo él. Además es esto grasa y debajo estaría esto. Si esta mujer es un poco más fornida o está en forma, ya no se vería esto y se empiezan a ver los músculos, ¿no? Más claros, inclusive el bíceps y el tríceps, ¿no? Entonces, en la gente musculosa quizás se aplica más pero en la gente irregular, las esculturas que son entre que tienen físico, ¿no? Ya depende de cada uno, no necesitas, pues, no es que no saber, sino la superficie cambia, ¿no? Entonces nos dicen, ¿por qué estudiar anatomía si no voy a dibujar musculosos? No, pues estamos hablando que en el video anterior que la anatomía te ayuda para el movimiento, para la función, no solamente es para la superficie, ¿no? Porque la superficie es combinación de grasa y otras cosas. Lo mismo acá, ¿no?
son buenos diagramas para ver, pero por ejemplo estos músculos no los vas a ver del brazo. Los vas a entender, no se ve el tríceps, supongamos, a menos que esté en acción, ahí sí lo vas a ver, ¿no? Acá lo mismo el torso masculino de realista simplificado. Bueno, aquí sí le doy el orden un poco más que tiene sentido. Que dice las masas, pelvis y el torso, masas simplificadas. El bloque, o sea, usando geometría simple. ¿Por qué se hace esto? Porque aquí estás aplicando, digamos, la geometría y la perspectiva juntos, ¿no? Acá hay un cilindro. Y eso lo enseña, por ejemplo, Bridgman. Ese libro lo vamos a ver en el review, en la sección de libros, porque es un libro muy bueno. Todo el mundo lo estudia. Y eso te recomiendo que estudies anatomía. Él te enseña que las formas, por ejemplo, tienes esto y acá encima va una especie de bloque, ¿no? Y la vaina es que hay que dibujar estas cosas porque son muy difíciles de ver en el modelo. No digo que no lo puedas hacer, pero esto ha tomado mucho tiempo. Es al artista tratar de simplificar, digamos, ¿no? Entonces, es bueno que copies estas cosas. Bridgman tiene buenos diagramas que vale la pena copiar. Pero ves, ahí está el brazo y tienes básicamente un prisma simplificado. Te ves esto, puedes hacerlo como ejercicio y ya luego lo vas viendo, ¿no? Hay escultores que hasta se dan el proceso de esculpir esto, y luego lo parten en esto, chequean su anatomía. Pero lo bueno es puedes estudiarlo separadamente. Pero entender que esto es concebido como un cilindro y esto como una especie de bloque, ¿no? Que va encima. El cilindro está acá y tienes otra parte, ¿no? Que se encaja ahí. Perdón, que está acá encima, ¿no? Como si fuera un robot, realmente. ¿Ves? La parte del abdomen es todo esto. Diferentes secciones, ¿no? Simples planos. Y acá le dice mesh o net, como una net. Pero significa que es un paso más de o sea, y empiezas a ver más esculturalmente. Ya de esta forma ya se ha transformado, ya no de este prisma, sino ya empieza a hacerse más a la forma real, ¿no? Y los maestros tú ves este tipo de concepción. No quiere decir que no sabían esto, por supuesto. Sabían geometría y perspectiva y todas estas cosas. Pero y eventualmente va simplificando o siendo más complejo la forma, ¿no? Este es un paso más simple, pero a la vez es complejo porque tienes que entender este primero. Este es más para chequear, los planos son más para chequear, creo, la luz, realmente. Es más fácil saber que este es el frente y este es el costado para sombrear esta parte que cuando te dan esta forma, ¿no? Igualito acá, en el pecho es como una placa que va encima. Y ya luego obviamente se divide en dos y tiene todas estas cosas, ¿no? Como siempre los huesos importantísimos porque salen a la superficie. Y los huesos son los que sostienen, es la estructura, ¿no? La estructura de los músculos. Mucha gente dice dibujo estructural y no sé qué, que este es dibujo estructural. Falso, no me gusta ese término, no creo que ese término es bueno. La estructura es esta, porque estructura significa el soporte. Sin esto se cae todo, ¿no? Como una casa en la arquitectura, ¿no? Uno no habla que este es dibujo estructural, ¿no? La estructural es esto. Estas simplemente son geometrías para concebir mejor la forma. Y estas son formas en realidad. Estas formas hay que estudiarlas y saberlas, ¿no? Que son producto obviamente, del músculo. Y el músculo no son formas. Eso, por ejemplo, hay una confusión. Tú lo ves más que todo en los cómics.
los que no estudian muy bien en cómics, se quedan acá, ¿no? Y dicen, esta es la anatomía, cuando no. La anatomía es, tienes que entender que cada músculo empieza acá y va acá, y tiene su propia dirección, y cuando se mueve es donde se activan o desactivan. Por eso es importante esto, ¿no? Los músculos como los tendones, los que dan el movimiento. Y el hueso es el soporte, la estructura, ¿no? Entonces hablemos de dibujo estructural, esto. Hablemos de dibujo geométrico o de forma, esto, ¿no? No confundamos los términos. Ya realístico simplemente es la aplicación de lo que se llama el rendering o el sombreado. Y obviamente todos están juntos, ¿no? Acá ves el hueso, acá ves la forma, acá vas a ver la simplificación de los planos. Todo es el producto de entendimiento de esto, ¿no? Para llegar a esto hay que entender todo lo que está acá, ¿no? Hay mucha gente que no estudia esto y de una manera sombrea esto, pero uno se da cuenta que se ve solo una imagen, ¿no? No se ve que entiende realmente el cuerpo, ¿no? No hay una solidez, no hay una... Especialmente en las poses se ven muy tiesas. No entienden el cuerpo humano en su totalidad. Eso te va a pasar, o me ha pasado, o me pasa, ¿no? Hay que volver a estas cosas. Llevamos 21 minutos. Dice la relación angular de las masas del torso. Lo que estábamos hablando, ¿no? Que el torso se va para atrás y para adelante. Siendo la pelvis acá, ¿no? Perdón, siendo la espina acá, que la sostiene. ¿Ves? Acá está en simple sombra. No es así. A veces cometo ese fatal error. Una X grande aquí. Siempre es así, ¿no? Uno vaya en ángulo. Así y así, ¿no? Dos óvalos o dos cajas, como quieras. Y eso es lo que nos da la curva. En la mujer se ve más exagerado porque ya su pelvis va más adelante. Este concepto es un poco difícil porque uno a veces en 3/4 o de frente no te das cuenta, ¿no? Crees que es de frente, pero hay que acordarse siempre que está un poco hacia atrás porque el pecho sobresale, ¿no? ¿Ves? Y ya más atrás viene la cabeza, perdón, el cuello y la cabeza adelante, ¿no? Entonces esa relación de que esto está más adelante, esto está más atrás, esto está así, esa curvatura, y esto está hacia abajo. Es lo que nos hace debería agarrar una posición un poquito más correcta, ¿no? De acá ya salen las piernas. Ahí fuimos. Este está bueno. Esos son lo que se llama secciones cross sections, o sea, cortes de sección. Es un concepto también arquitectónico. También se usa en la escultura. En el dibujo, si sabes dibujar, entiendes estas cosas, ¿no? Más que todo en dibujos más técnicos. Podemos hablar sobre esos conceptos también, ¿no? La proyección, los cortes de sección, el plano, todas estas cosas, cuando habrá una sección de arquitectura para entender los conceptos que arquitectura usa en el dibujo, que son parte del dibujo formal y nos ayudan especialmente cuando entras a la cuestión de perspectiva y las proporciones, ¿no? Pero bueno, aquí está este cuerpo, cualquier cuerpo que sea, y hay cortes, ¿no? Un corte ahí a esa altura, o sea, si agarráramos, un corte significa así, literalmente un corte, como explicaba la otra vez. Lo he cortado el cuerpo a esta altura. Lo miro desde arriba, perdón por mis labios. Lo miro desde arriba y eso es lo que se vería, ¿no? Si lo corto a esta altura, lo miro desde arriba, obviamente se ve más ancho. Lo corto junto a la cintura, así, ¿no? Por acá y por acá, ¿no? Y empiezas a ver los glúteos, la espalda. Eso es importante. En la mujer igual, ¿no? Cómo cambia en diferentes secciones. Entonces una manera de estudiar puedes esculpir tu escultura, cortarla a esa altura y ver si se parece a esta sección.
Porque hay gente que no entiende ese concepto y la escultura puede estar mal hecha. Parece bien, pero si no le haces esos cortes, como una prueba, ¿no? No vas a entender que está... Ese es la escultura debe leer desde arriba, de diferentes secciones, ¿no? Es una manera de chequear. Entramos en lo que se llama el écorché. Écorché es una palabra francesa que simplemente significa despellejado, ¿no? Si tú agarras el hombro y lo despellejas, se queda con el músculo. Obviamente le has quitado la grasa también, ¿no? Porque si uno quita esto, primero hay grasa ahí. Hay videos en el internet, puedes encontrar videos de disección. Creo que si estás en miembro y entras al grupo, hay un folder, tenemos la biblioteca y por ahí he colgado, creo, perdón, he colgado un link con videos de disección. Es bueno ver cómo van sacando los músculos, ¿no? Yo tuve la suerte de encontrar unos videitos muy buenos. Están en DVD y de vez en cuando los veo. Y te habla pues de todo el cuerpo humano, ¿no? Obviamente saber es bueno, pero tienes que dibujar las estructuras. A la larga hay que dibujarlas. Puedes saber todo lo que concerniente al cuerpo, que es bueno, pero si no lo logras dibujar te sirve de poco, ¿no? Puedes ir yo quise ir a una clase de disección, pero no me dejaron porque no era... Necesitaba un permiso especial, no sé qué tanta bobería, ¿no? Algún día la haré. Hay clases, creo, por aquí, en California. Vale 1500, creo, y vas a disectar un cuerpo muerto, ¿no? Como experiencia está bien y para no solamente entender el músculo a través del libro, sino en la realidad, ¿no? Como se hacía antes en las escuelas antiguas. De lo más cercano hay videos, pues busca videos de disección y vas a ver cómo abren y es una experiencia un poco diferente, ¿no? Y vas reconociendo las partes de los músculos, ¿no? Ya te venden esas estatuitas, puedes comprarte las estatuas de crochet, ahora hay unas más realistas. Hasta ahora hay museos, yo he ido a un museo donde hay el cuerpo disecado, ¿no? Entonces tú ves que realmente los músculos son bien delgaditos, ¿no? Te da un entendimiento diferente que verlos en el libro. Acá sí una descripción muy grande de todos los músculos y los landmarks. Acuérdate, los landmarks son las posiciones del hueso que sobresalen. Y no voy a mencionar todos estos, ¿no? Puedes ahí pararlo. Creo que si tú buscas Anatomy for Sculptors, el título de este libro, ellos tienen un website. Tienen su website que comparten muchas de estas imágenes. Cuando estaban haciendo el libro, compartían. No están todas, obviamente, pero tiene mucha información ahí suelta. Las láminas. En el libro están todas completas, obviamente, pero él comparte muchas, los puedes encontrar, ¿no? Quizá de alguna forma encontraremos para yo puedo tomarle fotos a estas y subirlas, pero no corro el riesgo de que me boten del Facebook, ¿no? Por eso eventualmente quiero hacer un Dropbox para el grupo donde podamos colgar cosas así que son con derechos de autor y que serían más digamos, más privadas, ¿no? Entonces depende, pues si la gente lo quiere, yo me puedo dar un tiempo de colgar todo esto. Pero bueno, acá te empieza a nombrar todo y esto realmente es lo que... Si llegas a la maestría de la anatomía puedes ver casi todos los músculos, ¿no? Más que todo en el modelo vivo. Si ves el 5, el deltoide de atrás, ¿no? El trapecio, el 23. Perdón, latissimus dorsi. Trapecio es este. Oblicuo, ¿no? El glúteo. Tríceps. Brachiales, si no me equivoco, el 20. Entonces hay que entender casi todo, ¿no? El 2 es el número 7, la vértebra número 7. Los músculos del abdominal, ¿no? Entonces te saca justamente una foto de
una persona muy ejercitada o tiene buen cuerpo, no buen cuerpo, sino bien atlético, y ya te sale, pues, te enseña todas las capas que existen, ¿no? La capa del hueso, número 5, y cómo está el oblicuo. Acá estaría el 7, el ilium, es el que sobresale, más o menos lo ves, ¿no? Y este 4, por ejemplo, es el abdominis. Perdón, este es el rectus abdominis. Y el 4, creo que el rectus abdominis tiene como algo que lo tapa, ¿no? Encima. Es una capa de aponeurótica, creo, aponeurosis. Tapa uno al otro, ¿no? Entonces, bueno, acá te compara las diferentes expresiones de lo que se llama el abdomen, ¿no? Acá se le dice 8-pack, o sea, paquete de 8 porque tiene 8 divisiones. Pero te hace una comparación como en la escultura clásica, ¿no? Es bueno que estudies. Cómo se expresa casi, ¿no? Es muy natural, no diría natural, perdón, es muy idealizada. Y se notan 2, por ejemplo, acá casi nada. El David de Miguel Ángel, ¿no? Es 1, 2, 3 y no se nota, ¿no? Entonces chequea la escultura clásica, la forma es idealizada y lo comparas con un cuerpo más real, ¿no? Le pone fitness, o sea, está fit, tiene esto y obviamente por ejemplo se nota la diferencia, ¿no? Entonces los que esculpen muy realista van a esculpir así. Clásico es un poquito más estético, ¿no? Se ven geometrías ahí. Esto sí es ¿cómo se llama? El cadáver, ¿no? Cómo se ve, ¿no? La diferencia que hay. Acá te dice, no son rectos, sino en ángulo. Esto, por ejemplo, lo ves mucho en los cómics, en las ilustraciones, cuando en realidad hay una especie de curva, ¿no? Son pequeños detalles que te hacen verlo más realista. Entonces hay que estudiar mucho la escultura, la realidad, el mismo cadáver, ¿no? O los diagramas de músculos. Acá la curva del mismo, la caja torácica. Y ya empieza lo que se llama ya más detalles, ¿no? Y esto lo encuentras bastante, obviamente, en otros libros. Pero aquí está muy bien simplificado. La forma de estudiar, estos son los músculos importantes del torso, ¿no? Dice layer by layer, o sea, parte por layer es como algo que va encima, una cosa encima del otro, ¿no? Denme un segundo que mis perros ladran y si no les abro la puerta van a empezar a fastidiar. Bueno, perdón por el break. Ya quedan 10 minutos. O sea que en 40 quiero dejarlo este video. ¿Qué más seguimos? Entonces ya, pues por ejemplo, ahí está ¿no? los huesos y el serratus, el músculo serratus, lo dibuja ahí. Y en realidad eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? O sea, si quieres estudiar los músculos, pues tienes que dibujar. Tienes que dibujar el esqueleto.
Y eso quizá voy a hacer una demostración de dibujar. Y es así como se estudia, ¿no? Estoy haciéndolo rápido, pero entonces puedes agarrar y puedes hacerlo con color para después borrarlo, o lápiz. Lo voy a hacer, entonces dices, ok, aquí está el serratus, y va a esa costilla, y a esta costilla, y a esta costilla. Y lo importante de hacer ese tipo de estudios es que tienes que entender su volumen y dónde van, ¿no? Para que se te quede en la memoria. Hay que hacerlo una y otra vez. Pero puedes usar, por ejemplo, un lápiz más clarito y ya pones el siguiente músculo, ¿no? Que es el pectoral mayor. Y lo vas dibujando. ¿Ves? Y sabes que este va encima. Eso es lo importante. Cómo cubre y se conecta al fémur. En realidad esta no es la mejor manera de estudiar, digamos, las orígenes e inserciones, lo que se llama. Creo que no sé si tiene en un capítulo, ahí tengo otro libro que es mejor. Pero el origen e inserciones te enseña pues dónde empieza, por ejemplo este. Yo sé porque lo he dibujado antes. Se conecta al esternón, se conecta a la clavícula y de ahí va al hueso, al fémur, una especie de curva, no me acuerdo, ¿no? Entonces es lo que pasa ahí, ¿no? Y por ejemplo acá el otro músculo, igualito, como tiene que ir ahí, empieza a cambiar de forma, ¿no? Porque el hueso se ha movido. Si se mueve hacia arriba, ahí es donde tiene que irse por acá, ¿no? Entonces saber las inserciones. El origen es el de abajo, lo de acá, y la inserción creo que es la de acá. Cada músculo tiene su inserción y su origen, ¿no? Entonces vas entendiendo el cuerpo en cada músculo y por partes, ¿no? Y luego el latissimus dorsi que va atrás. Entonces ya vas construyendo el latissimus va por atrás. Entonces tienes que entenderlo no solamente en esta posición, obviamente. Mejor es estudiarlo de frente o de lado. Y de ahí ya lo puedes hacer en 3 dimensiones como está acá, ¿no? El trapecio que empieza acá y sube al cuello. Entonces tienes que saber en qué parte del cuello va. Hay que dibujar atrás. Y ver que empieza desde atrás y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo importante es la forma del músculo de frente y ver a qué posición va. Eso mejor se hace con... Hay libros que salen cada músculo en la placa y te dice hacia dónde va, ¿no? Pero este está muy ameno porque muy rara vez que haya ese tipo de diagramas, ¿no? Hay programas ahora, puedes conseguir programas en 3 dimensiones. Yo justamente tengo uno, lo compré hace tiempo. Y puedo de repente filmar eso cuando tenga una pantalla más grandecita. Tengo una pantalla más grande, pero cuando me quiero hacer enseñarlo en la computadora, ¿no? Puedes manipular este esqueleto y rotarlo como quieras y poner los músculos y sacarlos, ¿no? Una especie de disección. Hasta tiene movimiento. Entonces eso lo voy a enseñar. A eso mejor es obviamente tratar de encontrar un profesor de anatomía, ¿no? Pero si no tienes acceso tienes que hacerlo tú. Pero igualito, el mismo músculo pero por detrás, ¿no? El serratus. Y aquí te pone el oblicuo externo, cómo se va añadiendo. Los teres, el teres menor y el mayor. Y encima el infraespinato y el romboide, que son estos como rombos. Entonces hay que irlos dibujando, ¿no? En la computadora se puede entender porque los puedes rotar, mover y ir viendo cómo uno va encima del otro, ¿no? Ese es lo más importante porque a veces en los libros anatómicos no se logra entender. Los músculos más importantes de atrás, ¿no? El más ancho, el latissimus dorsi, el latissimus, el trapecio porque tiene esa forma trapezoidal,
el deltoide y los glúteos, ¿no? Ahí te da una indicación que el tríceps se inserta en el hombro, ¿no? O sea, el tríceps va acá y encima va el deltoide. Y por eso es bueno que sepas los nombres para que entiendas. La clavícula, su forma y sus conexiones, ¿no? La clavícula tiene esa forma de especie de una S retorcida. Este es un plano visto desde arriba. Ahí ves los hombros. El azul está el latissimus dorsi, ¿no? Perdón, el trapecio. Latissimus dorsi es este grande que parece una ala. El pecho, ¿no? Y acá sobresale obviamente la espina. Back view y front view. Este que sacan de aquí es de una estatua de Judó. Judó era un escultor. En esa época los escultores también tenían que hacer disecciones. Entonces él hizo no sé cuántas disecciones. 19, 20 disecciones. Y luego se hizo un modelo en escultura, ¿no? Para los artistas. Hizo uno del tamaño del natural o un poco más grande. Y luego hay versiones más pequeñas, ¿no? Ahora se están vendiendo estos judons, te los venden $200, $300. Más o menos el tamaño de este libro, un poquito más grande, creo, ¿no? Entonces, es uno que me quiero comprar eventualmente, y ese es cuando ya realmente puedes ver, en la escultura puedes ver la dimensionalidad de cada músculo, ¿no? En el libro puedes entenderlo, pero ya tener un écorché, una figura en escultura ya puedes estudiarla de ella, obviamente, y ver realmente la dimensión de los músculos, que es lo más importante, ¿no? Qué tal la forma de ellos, para poder reconocerlos y también para poder inventar y qué sé yo. Estos pájaros. ¡Hey! ¡Shh! Empiezan a chillar. Yo tengo uno, pero no son muy buenos. Tengo uno chiquito y tengo otro de un torso. Ahí creo que le enseñé una vez. Pero voy a ver si me compro este, ¿no? Ahora hay unos nuevos, pero no me gustan porque son muy reales. Y realmente realismo no te interesa, sino los músculos de una forma más organizada, ¿no? Entonces, este judo sigue siendo valioso para muchos artistas. Esta es una vista de cómo se ve la clavícula. Entonces hay que dibujarla, ¿no? Dibujar este tipo de diagramas. Y por eso la anatomía es un poco difícil porque tienes que tener un buen nivel de dibujo, ¿no? No quiere decir que no la puedes estudiar desde en donde estás, pero si te va saliendo muy bueno los dibujos, mejor no lo... Aguántate en estudiar la anatomía una vez que tu nivel de dibujo esté un poquito más alto, ¿no? Yo sí no me esperé y realmente me ayudó un poco, pero igualito hay que dibujarlas de nuevo, me falta mucho, ¿no? Porque realmente uno no conoce el hueso hasta que lo puede dibujar de memoria, o casi de memoria, no necesariamente todo. Pero los músculos son como tu vocabulario, ¿no? Entonces tienes que saberlos de una manera. Y es un poquito más fácil entender, memorizarlos, obviamente, de dibujos que de la realidad, ¿no? Al final quieres ir al cadáver, perdón, a los huesos reales, al cadáver, lo que tengas acceso, a la misma escultura. Porque no basta pues saber entenderlos como diagramas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Le da más realidad a tus cosas. Si tú estudias lo real, aunque sea de fotos, no necesariamente... Obviamente, si quieres ser pintor, tiene que ser natural. Pero hay cosas que no tienes acceso, supongamos, ¿no? Modelos, estos. Entonces, usa fotos y tus dibujos van adquiriendo poco a poco más realidad, ¿no? Especialmente esos dibujos imaginarios. Porque tu cerebro va entendiendo las formas reales.
Por eso que antes se empezaba dibujando de lo plano. Vamos a ver pintores estudiando las láminas de anatomía, ¿no? Porque están en ciertas posiciones que si las dibujas del natural no estarían, ¿no? Tú no lo entiendes. Por ejemplo, poner si tengo unos huesos así y lo quiero poner de esta forma, muy difícil. Y tiene luz y sombra, ¿no? Todas estas cosas que sería muy difícil entender lo que está pasando en el cuerpo, digamos, de una manera más conceptual. Entonces a veces los diagramas te ayudan un poco mejor, ¿no? No quiere decir que no vayas a esculpir, por ejemplo, la clavícula de un esqueleto real, ¿no? Para que lo entiendas realmente. Esta es como una antesala a lo real. Por ejemplo, estas explicaciones, ¿no? Cómo la clavícula se conecta al trapecio, el pectoralis mayor y al deltoide, ¿no? Y aquí está la escápula, ¿no? Entonces esa curvatura tienes que entenderla. Muy difícil de entenderla si no te la enseñan esquemáticamente, ¿no? Vamos a llegar 46 minutos. Vamos a estar 1 hora porque he perdido tiempo hablando otras cosas. Dice el pecho, ¿no? El gran músculo del pecho, el pectoral mayor. Tiene 3 secciones. Eso ya vas a tener que estudiarlo, ¿no? Pero es lo que hablaba, una está encima de la otra, ¿no? Y bueno, acá te dice la A viene de los 3/5 partes de la clavícula y se va hasta acá, ¿no? Y la sección B del pectoral, el pectoral mayor tiene 3 secciones, o 4 secciones, desde el esternón hasta el hueso. Y la C, o sea, la parte un poco más baja, desde las costillas hacia arriba. Y la D dice que está cerca del abdominal, ¿no? Este tipo de cosas es muy raro encontrarlos en libros de anatomía. Los que yo tengo no son tan didácticos como este. Por eso que me lo compré este. Y bueno, acá te dice, ¿no? El pectoral mayor está parcialmente cubierto. Todo este tipo de cosas te ayuda tremendamente, pero hay que dibujarlas, ¿no? Hay que saberlas y dibujarlas. Acuérdate que un dibujante entiende dibujando, ¿no? Entonces, tienes que tomarte el tiempo de dibujar estas estructuras, aunque sean de diagramas, y todo eso se va acumulando en tu memoria, ¿no? Este es el otro, ¿no? Cuando tú dibujas ya, especialmente el modelo, vas a empezar a ver estas relaciones que hay. Dice que hay un hueco, es el que usualmente aparece ahí, ¿no? ¿Ves? El hueco está acá. Eso es lo bueno, que te enseña fotos y te enseña esto, ¿no? Entonces, un ejercicio que vamos a hacer, vamos a usar una foto y tratar de encontrar los músculos, que es algo no muy sencillo. Especialmente en diferentes posiciones, ¿no? Agarrar un maestro y ya sabe las estructuras y tratar de, o por guía de estas estructuras, tratar de encontrarlo. Perdón. ¿No? Localizar la clavícula y todas estas cosas. Como ahí está yo tengo mucha dificultad con esta parte, ¿no? Hay que estudiarla bien. Una pregunta, ¿por qué se ancha acá? Y dice el pectoral menor, o sea, el pectoral menor es el músculo que está debajo, lo empuja al mayor y se ve esa protuberancia. Usualmente porque hace mucho ejercicio, ¿no? Se desarrolla este músculo de abajo y lo sube, ¿no? Dice, cuanto más el músculo del pecho se desarrolla, menos se ve menos clavícula se ve, ¿no? Acá se ve menos, acá se ve más, ¿no? Se va viendo menos, porque el pecho se empieza a anchar, ¿no? Y acá te explican, ¿no? El músculo así,
y empieza a crecer, se va viendo menos hueso, ¿no? El corte lo han cortado ahí, perdón. Pequeñas cosas. Bueno, ya vamos a 10 minutos más. Chest and shoulder, o sea, el pecho y el hombro, ¿no? Y esto es lo que más me gusta, como enseñé de la foto, cómo la superpuesto los músculos, ¿no? Entonces ya esta línea ves de esta parte del músculo que va hacia acá. Ya que hay una serie de descripciones que no voy a leer, pues, ¿no? Es demasiado. Bueno, acá este triángulo que se ve es el triángulo que hay entre el abdomen y el pecho, ¿no? El 1 es la clavícula, el 2, las tres diferentes secciones que hay, ¿no? Y el 3 que dice ya la separación, ¿no? En la mujer. Sé que esto es un poco largo, es aburrido, pero la anatomía es así, ¿no? Y todavía nos queda más. Que quiero hacer todo del libro, ¿no? Y si estuvieras conmigo yo te hablaría así, ¿no? Enfrente. ¿Cuánto queda? 50. Bueno, 10 minutos más. Los senos, ¿no? Imaginando la separación del pecho con el pectoral. O sea, tienes que acordarte siempre que hay un pectoral y encima está el pecho, ¿no? Para esculpirlo correctamente. Uno a veces se olvida, uno pone el pecho nomás y se olvida. Pone hasta uno le dice pechos, ¿no? En realidad el pecho es este. Estos son los senos. Entonces está mal decir pecho, ¿no? El pecho es esta parte. El pectoral, pecho. Y el seno es simplemente grasa, ¿no? Todo hecho de subcutaneous fat, o sea, grasa, ¿no? Ya te explica toda la anatomía y el pectoral que está debajo, la parte verde, ¿no? Los 7 son las costillas. Y bueno, acá donde se crea la leche, creo, no sé. El pezón. La areola es lo que va al costado del pezón, o sea, como el diamante, ¿no? El diamante, la moneda. Pero sí, hay que imaginarse los senos, el pecho primero y los senos, para esculpirlo, digamos, correctamente o dibujarlo correctamente. Entonces acá hay un buen estudio de forma, ¿no? El conocimiento de ese tipo de formas. Me quedan 7 minutos. Y bueno, acá dice el ángulo depende mucho de la forma y el tamaño del pecho, ¿no? Es obviamente, ¿no? Es pequeño, como sobresale de ahí, ¿no? El mediano ya va apuntando hacia arriba y el ángulo hacia allá, ¿no? Y así son large, o sea, grandes, ya apuntan casi al frente y van cayendo. Ya excesivamente grandes, bueno, ya abarcan casi hasta debajo del pecho y por el abdomen, ¿no? Es bueno estudiar, por ejemplo, las esculturas de las Vénuses, como el pecho se trata, digamos, más estético, o si no te gusta ese estilo, un poco de 1900, 1800 las esculturas, los senos empiezan a ser un poco más naturales, no tan esféricos, ¿no? Entonces, bueno, a mí te dice que lo pienses como un globo, ¿no? Porque es bien suave. Cuanto más grandes los pechos, más sobresalen por la gravedad y se desplayan hacia el costado, ¿no? Pues es pura grasa. Tips para hacerlo, para verlo firme, qué sé yo. Entonces así, esa curvatura,
el pezón que punte hacia arriba, ¿no? Y estar atentos donde se conecta ahí, ¿no? Vamos a quedar acá. Voy a terminar. El peso y la masa y la distribución del seno, ¿no? Ya cuando... Eso tienes que darte cuenta que cambia de acuerdo a la posición. Es como un globo que se aplasta, ¿no? Si se tira atrás, se aplasta hacia atrás. Se ve casi plano. No siempre es así. Yo he cometido el error de ponerlo así. Entonces hay que observar bien, especialmente en el modelo. Quizás en la foto es un poco más difícil de ver, pero yo he esculpido unas de costado y, por ejemplo, no me he percatado que tengo que hacerlo así. Pensaba que se queda así, ¿no? A pesar que uno ha, entre comillas, tocado senos y todo, se le tiende a uno a olvidar, porque son cosas que hay que constantemente pensar, ¿no? Es como la gravedad lo va afectando. Si la persona está parada, si está echada, si está encima, si está hacia atrás, si está echada, mucho más tirada hacia atrás, ¿no? Lo que crea la silueta del hombro, ¿no? Los huesos y los músculos. Y esa es una parte importante cuando la clavícula que se ve acá, ¿no? Con el omóplato, crea esa pequeña montañita, y ya luego esto es el hombro, que dice la cabeza del húmero, del humerus, o sea, el húmero, o húmero, no sé cómo se dirá en castellano, es el hueso de acá del brazo, empuja al deltoide, ¿no? El trapecio, obviamente, que está acá. Fíjate que en la mujer es una curva, en un hombre es casi un triángulo, ¿no? Si es que está un poco fornido. Hay hombres que se les ve así, que nunca hacen ejercicio. Depende del personaje. La cabeza lateral del deltoide te da esa curvatura, ¿no? Y la parte lateral del tríceps, de la cabeza lateral del tríceps, este de acá, ¿no? Esas son cosas que vas, digamos, memorizando. Y tú los dibujas y de repente quizás no te das cuenta, pero ya al estudiar anatomía es lo que pasa, ¿no? Te va iluminando, digamos. Entonces acá está el cuello y empieza el cambio que es el tríceps, el número 3. Y acá tiene la clavícula y acá sale ese la primera alzada, que es esto, ¿no? El encuentro entre esos dos huesos, el omóplato y la clavícula. Y ya luego va a venir la segunda, que es donde el hueso lo está empujando, lo que dice. Luego esta curva de la parte del deltoide y esta curva, ¿no? Y eso hay que hacer no solamente con todos estos, ¿no? Sino con qué pasa acá. Cuando tú dibujas esto, tienes que darte cuenta que estás dibujando el bíceps. Y cuando haces esta marca, tienes que darte cuenta que estás dibujando el pectoral. Y cuando sombreas acá, te estás dando cuenta que estás dibujando esa hendidura, ¿no? Y cuando sombreas acá, estás dando volumen a la parte de abajo del pectoral, ¿no? Y cuando sombreas aquí los serratos, ¿no? Entonces, cada línea, cada marca que uno hace, ya sea por sombra o por línea, que es el contorno de afuera, la línea simplemente es el contorno de las masas. Así es como expresa uno digamos, en un estilo realista, ¿no? Un estilo más lineal, como es de pluma o grabado, y hay que usar líneas. Pero cada marca tiene su porqué, ¿no? Entonces, eso es lo que uno va aprendiendo conforme vas aprendiendo anatomía. Y bueno, nos quedamos ahí y ya seguiremos con el músculo del hombro, ¿no? En más detalle, en diferentes posiciones. ¿Ya? Muchas gracias.